Ya. Muy buenas, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Montenegro. Me corresponde el honor de inaugurar estas jornadas digestivas organizadas por Megalabs Chile, que tradicionalmente ha tenido una gran participación en transmitir los conocimientos de nuestra especialidad, que es la gastroenterología, a todo el mundo, digamos. En esa dinámica y en ese espíritu es que desarrollaron este curso que intenta transmitir lo más destacado del DDW de este año, que es el Digestive Disease Week, que es la Semana de la Salud Digestiva, que es el congreso, diría yo, más multitudinario y más importante en nuestra especialidad, y que muestra los últimos avances y el último desarrollo de la información en la gastroenterología. Esta instancia está orientada a transmitir estos conocimientos a medicina general, a otras especialidades, y eso lo hace mucho más interesante y atractivo. En esta oportunidad, el 90% de los inscritos corresponden a médicos generales. Hay pediatras, hay gastroenterólogos también y médicos familiares inscritos, y a lo largo de todo el país. Digamos que esta modalidad online a la que nos vio expuesta la pandemia permite, digamos, acceder y llegar a más personas en todo el país. Así que agradecemos nuevamente a Megalabs por esta instancia. Van a ser 4 miércoles que vamos a poder contar con estas presentaciones, presentadores de primer nivel, que están muy especializados en distintas áreas de la gastroenterología, y que van a intentar en charlas de 20 minutos transmitir estos conocimientos para poder mejorar, digamos, la formación de todos nuestros médicos en el país. Hoy nos corresponden 2 conferencias importantes. Una es enfermedad inflamatoria intestinal más allá de la inflamación, que va a estar hecha por la doctora Pérez de Arce. Ella es amiga y compañera de trabajo, trabajamos juntos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además de ser neurogastroenteróloga, ahora se está formando en enfermedad inflamatoria intestinal, y bueno, es una doctora que es muy estudiosa y que maneja muy bien estos temas. Y en segundo lugar, el doctor Freddy Esquella. Él nos va a presentar el tratamiento de la dispepsia funcional refractaria. Él es un prócer ya de la neurogastroenterología en nuestro país, es past president de la Sociedad Chilena de Neurogastroenterología, es neurogastroenterólogo de la Clínica Indisa, docente de la Universidad Andrés Bello y también un gran amigo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en el mismo lugar, pero un tremendo amigo y un tremendo impulsor de la neurogastroenterología en nuestro país. Así que vamos a comenzar con nuestras charlas, y le damos pase a los organizadores para que comiencen con la transmisión. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a comentar algunos aspectos de enfermedad inflamatoria intestinal y algunas cosas que se comentaron en la DDW.
A modo de introducción, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que tiene un curso crónico, es inmunomediado, y esto quiere decir que no es una enfermedad autoinmune, sino que responde a una respuesta inmunológica desregulada frente a algunos agentes exógenos, entre ellos la microbiota intestinal. Está caracterizada por periodos de actividad y remisión de la enfermedad, y esto quiere decir episodios donde hay brote y episodios donde la enfermedad está inactiva o apagada. Y además el origen es multifactorial. Los principales representantes son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Sin embargo, a pesar de que hagamos todos los esfuerzos necesarios para establecer una buena historia clínica, una colonoscopía diagnóstica o una histología, aproximadamente el 10% de los pacientes se va a quedar con una colitis indeterminada o no clasificable. La etiopatogenia es multifactorial, y esto quiere decir que interrelacionan factores tanto de susceptibilidad genética como microbiota intestinal, desencadenantes ambientales y respuesta inmune para, de alguna forma, darle contexto a la enfermedad inflamatoria. En relación a la susceptibilidad genética, esta es mucho más frecuente de ver en familiares de primer grado de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde es 4 veces más frecuente que en población general. Y además existen aproximadamente más de 250 genes de susceptibilidad genética. Otros factores como el embarazo, la exposición a la lactancia materna, factores genéticos, las drogas, otros desencadenantes ambientales y la dieta van a hacer o van a modificar la microbiota intestinal. Esto es, van a reducir la diversidad de la microbiota intestinal, van a reducirse algunas especies que son protectoras y van a aumentar algunas especies que son patógenas, como por ejemplo la Escherichia coli. Esto de alguna forma va a provocar cambios en la mucosa, tanto microbiota que está en la mucosa como microbiota que está a nivel luminal, y eso puede desencadenar brotes de enfermedad inflamatoria intestinal y el origen de la enfermedad inflamatoria intestinal. También se ha visto disbiosis viral y fúngica. Estos son estudios nuevos donde se ha visto en pacientes pediátricos algunos bacteriófagos caudivirales y también abundancia de Candida spp en pacientes con enfermedad de Crohn. De los factores de riesgo y protectores en la enfermedad inflamatoria intestinal, sin duda ustedes ya conocen varios, entre ellos la dieta, ya mencionamos las formas de modo de nacer, y quiero hacer relevancia principalmente en algunos factores de riesgo como el hábito tabáquico en la enfermedad de Crohn y la vida urbana o la vida principalmente occidental, que aumenta el riesgo de la enfermedad inflamatoria intestinal en general. Se ha visto que un factor protector es sin duda la lactancia materna, tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerosa, y siendo un factor de riesgo relevante la exposición a antibióticos que a veces no la teníamos tan considerada. En relación a factores de riesgo ambientales, aparece en la DW 3 abstracts que están relacionados a alimentos procesados y ultraprocesados y el riesgo de enfermedad inflamatoria. 2 de estos son estudios de corte prospectiva y un estudio es de un caso control, donde finalmente se concluye que granos ultraprocesados, grasas y salsas emulsificantes podrían tener mayor riesgo de enfermedad de Crohn, y la ingesta precoz en la vía de algunos alimentos ultraprocesados también podría determinar mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal con el tiempo. En relación a la incidencia y prevalencia, esta ha aumentado en el mundo y también en Latinoamérica. En Chile no es la excepción. También tiene que ver con las formas de vida que tenemos, con la teoría de la higiene, pero también tiene que ver con que se han hecho grandes esfuerzos por establecer diagnósticos precoces de la enfermedad inflamatoria. La más conocida es la colitis ulcerosa. Ya sabemos que es un compromiso de la mucosa y es un compromiso continuo. En cuanto a la extensión, la podemos clasificar como proctitis, colitis izquierda y colitis extensa, dependiendo de lo que esté afectado. La proctitis solamente la zona rectal, donde los síntomas predominantes son el sangrado rectal, el tenesmo y la urgencia defecatoria, que es bastante molesta en los pacientes y que ocurre en el 30-60% aproximadamente en comparación al resto de las extensiones. La colitis izquierda es aquella que compromete el recto, pero también puede comprometer sigmoides, colon descendente, pero hasta la flexura esplénica. Se caracteriza también por
proctitis, más síntomas de proctitis, más diarrea y dolor abdominal, y está presente en el 15 a 45% de los pacientes con colitis ulcerosa, y la colitis extensa, que es todo compromiso que va más allá de la flexura esplénica, que puede comprometer transverso, ascendente y también hasta la zona del ciego. Esta es la pancolitis, que es conocida antiguamente y corresponde al 35% de los pacientes, y el síntoma principal son los síntomas constitucionales, aparte de la diarrea, más fatiga y fiebre. Esta enfermedad es una enfermedad dinámica. Una proctitis puede fácilmente progresar a una colitis izquierda si es que ésta no sigue algún tratamiento durante el curso de la enfermedad, y esto ocurre aproximadamente en el 15 a 20% de los pacientes con proctitis. Para evaluar la severidad de la colitis ulcerosa, estamos hablando de severidad de los brotes de la enfermedad. Y es importante establecerla porque esto determina qué conducta voy a tener con el paciente. Es distinto tener un paciente leve que puedo manejar en la casa, un paciente moderado que también puedo manejar en la casa, eventualmente un brote con corticoides, a un paciente que tenga una severidad extrema o una colitis ulcerosa grave, donde requiere hospitalización, y principalmente esto está dado porque tienen mayor riesgo de colectomía. Para eso nos vamos a apoyar con estos criterios, que son los criterios de Trollope-Witts, que son los más conocidos y ampliamente utilizados. En relación a la enfermedad de Crohn, primero mencionar que es una enfermedad transmural. Segundo, que es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pero frecuentemente puede afectar la zona ileocolónica, el ilio terminal, y tiene algunos fenotipos que son importantes destacar. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Puede tener un componente o un fenotipo que se llama fenotipo inflamatorio, donde ocurre edema de la mucosa, por ejemplo, en este caso es el ilion, donde aquí aparecen algunas alteraciones como las úlceras o las erosiones. También podemos tener un componente estenosante, un fenotipo estenosante, donde ocurre fibrosis de la pared intestinal, y eso determina que disminuye el lumen, haya dilatación postestenótica, y esto provoca dolor abdominal, hinchazón, náuseas, vómitos y síntomas suboclusivos en los pacientes que la presentan. También tenemos un fenotipo que se llama penetrante o fistulizante, donde el asa intestinal puede contactarse con otra asa intestinal y hacer comunicaciones o fístulas enteroentéricas. También puede contactarse con la vejiga, con el recto, con el útero. Por lo tanto, esta enfermedad es una enfermedad que es bastante agresiva, al igual que el fenotipo estenosante. Y otra forma de manifestarse la enfermedad es como la enfermedad de Crohn perianal, que puede acompañar a cualquiera de estos tres fenotipos. En relación a cómo se presenta la enfermedad inflamatoria intestinal, aquí solamente les pongo el ejemplo de la enfermedad de Crohn, es que es relevante ver que los síntomas iniciales, como el dolor abdominal, la diarrea o la distensión abdominal, son síntomas absolutamente inespecíficos y pueden estar presentes también en pacientes con síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, no hay que dejarse llevar solamente por esto. Es importante que los pacientes tengan un estudio que sea un estudio básico. ¿Y cuál es el estudio básico? Primero, algún biomarcador de inflamación. Esto está dirigido principalmente a los pacientes que tienen diarrea crónica, donde podemos usar la calprotectina fecal. La calprotectina fecal ha demostrado tener una utilidad en diferenciar diarreas crónicas que son funcionales versus diarreas crónicas que tienen algún componente que es inflamatorio, principalmente dirigido a enfermedad inflamatoria intestinal. Esta proteína es una proteína citosólica que está en el neutrófilo, que se libera cuando existe inflamación y que se concentra hasta 6 veces más en las deposiciones que en el plasma. Se mide, por lo tanto, la deposición. Para eso, los pacientes no tienen que tener ingesta de antiinflamatorio por lo menos la semana previa, para no confundir con cuadros como enteritis por AINES. Y si la calprotectina es menos de 40, por lo menos existe menos de 1% de probabilidad de que esto sea una enfermedad inflamatoria intestinal. La calprotectina fecal también nos sirve para el diagnóstico diferencial, pronóstico de la enfermedad inflamatoria, para guiar tratamiento, para evaluar la respuesta al tratamiento y para evaluar riesgo de recurrencia endoscópica. En relación al estudio endoscópico, ¿qué es lo más relevante? Primero, para usted, ¿cómo solicita la colonoscopía? No todos los colonoscopistas o endoscopistas tienen
la misma expertise en manejar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, si usted lo sospecha, solicite la colonoscopía de esta manera. Colonoscopía más biopsias escalonadas. No ponga colonoscopía sola. Y también es súper relevante que usted anote su sospecha diagnóstica, sin ningún miedo y sin ningún tipo de temor a tener algún juicio por eso. Una observación de enfermedad inflamatoria intestinal, o ponga estudio de diarrea crónica o rectorragia en estudio. Eso de alguna forma justifica la toma de biopsias escalonadas. Si usted no pone eso, se arriesga a que solamente se evalúe la colonoscopía, no se tomen las biopsias y el paciente eventualmente, con cambios muy tenues de las alteraciones de la mucosa, no tenga el diagnóstico oportuno. Podemos ver, por ejemplo, esta es una mucosa colónica normal en un paciente con una colitis, un paciente sano, donde vemos un patrón vascular bastante normal, una mucosa rosada, y vemos, por ejemplo, acá una pérdida del patrón vascular en este paciente con colitis ulcerosa, que son cambios tenues. Podemos ver edema de la mucosa, podemos ver erosiones, algunas úlceras, sangrado espontáneo cuando introducimos el colonoscopio y también presencia de exudado. En la enfermedad de Crohn, es importante que cuando se hace la colonoscopía se logre llegar al ilio, que es este segmento de intestino delgado que es susceptible de llegar con la colonoscopía. ¿Y por qué? Porque la enfermedad puede localizarse solamente ahí con un colon absolutamente normal. Y en el ilio podemos, por ejemplo, observar alteraciones muy tenues como lesiones aftoideas o algo más severo como lo que vemos acá, como estas lesiones ulceradas que están confluentes en alguna zona. También podemos encontrar mucosa con este signo que es un signo del empedrado y también zonas de estenosis, que son mucho más frecuentes en la enfermedad de Crohn a nivel del intestino delgado. Con respecto a las biopsias, en el caso de la enfermedad de Crohn, solamente la presencia de granuloma no calcificante es más patognomónico. Sin embargo, esto se encuentra en el 10-20% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Por lo tanto, si no aparece en la histología, no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Cuando no podemos acceder por la colonoscopía a la zona que está enferma o por estudios de imágenes también salen negativos, pero la sospecha sigue, este paciente puede tener una enfermedad de Crohn, uno puede utilizar una nueva herramienta que es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica, podemos ver acá, que permite, tras la ingestión de esta cápsula, detectar algunas lesiones, por ejemplo, a nivel de intestino delgado, como son estas lesiones aftoideas. Podemos detectar, por ejemplo, también estas alteraciones como son úlceras un poco más grandes y también zonas que están más estenóticas. Es importante cuando uno indica una cápsula endoscópica y tiene sospecha de enfermedad de Crohn, que primero se realice un estudio de permeabilidad con cápsula patency, que es una cápsula que se degrada y que de alguna forma evita la retención de la cápsula endoscópica porque es una prueba de permeabilidad. Otros estudios que se pueden realizar, en el caso de enfermedad de Crohn o sospecha de enfermedad de Crohn, son los estudios de imágenes. Con el tiempo y cuando los pacientes empiezan rápidamente a realizarse estudios o seguimientos por imágenes, la idea es que ojalá sea por resonancia para evitar el riesgo de radiación excesiva a través del escáner. Entonces el diagnóstico se hace por una serie de elementos clínicos, apariencia endoscópica, evidencia imagenológica en el caso de la enfermedad de Crohn y hallazgos histológicos donde hay cronicidad. Vuelvo a recalcar lo importante que es darse cuenta que la actividad clínica es solamente la punta del iceberg frente a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal y lo que podemos encontrar en cuanto a su severidad. Ahora, no todos los pacientes se comportan de la misma manera a pesar de tener el mismo diagnóstico. Por lo tanto, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene diferentes formas de expresarse. Por lo tanto, el tratamiento va a ser ligeramente distinto y también tiene distintos pronósticos dependiendo de los hallazgos que voy a hacer en los pacientes. Y no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que son de la tercera edad, hay pacientes mujeres que están embarazadas, donde uno les puede hacer el diagnóstico, y hay pacientes que tienen cierta fragilidad o comorbilidades que hacen difícil de alguna forma establecer cuál es la mejor terapia que tenga menores eventos adversos.
Por lo tanto, es importante estratificar el riesgo de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal para ver cuál es el riesgo a largo plazo de complicaciones. No es lo mismo tratar a un paciente con una colitis ulcerosa de alto riesgo, que son aquellos que tienen colitis extensa, PCR alta, que se han hospitalizado, que han usado corticoides, que han tenido infección por Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque las estrategias de tratamiento, como les mencioné, es distinta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con pacientes con enfermedad de Crohn, donde la presentación ocurre tempranamente en la vida, donde el compromiso anatómico es extenso, donde hay enfermedad perianal, donde además hay una enfermedad estenosanto penetrante, hay antecedentes de cirugía. Por lo tanto, estos pacientes generalmente van rápidamente a terapia biológica y me evito los pasos previos. ¿Por qué? Porque el pronóstico es mucho peor. Manifestaciones extraintestinales son frecuentes, por lo menos en el 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y uno de ellos es la colangitis esclerosante primaria. También hay alteraciones a nivel ocular, alteraciones a nivel de la piel, entre ellos el pioderma gangrenoso, eritema nodoso. También el compromiso articular es relevante y frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y yo me voy a detener acá en las manifestaciones dermatológicas, donde en la DIW se hace mención a un estudio prospectivo que se realiza en 4.215 pacientes con enfermedad inflamatoria, donde el 7.4% se tuvo manifestaciones dermatológicas. Y lo que se vio es que la enfermedad inflamatoria en estos pacientes fue mucho más agresiva que aquellos pacientes que no presentaban manifestaciones dermatológicas, requirieron más cirugía y también mayor uso de terapia biológica. Por lo tanto, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que de alguna forma es sistémica y también tiene un curso progresivo y que puede ser debilitante, que puede ir desde que un paciente presenta una extensión de la enfermedad, que presenta estenosis, que presenta dismotilidad intestinal, disfunción anorrectal, que presenta cirugías durante la enfermedad, que se hospitaliza, puede presentar incluso cáncer colorectal durante el curso de la enfermedad y eso generar discapacidad y severo deterioro de la calidad de vida. Antes nos conformábamos con el tratamiento de los síntomas. Si el paciente se sentía mejor, nos quedábamos tranquilos, pero hemos visto con el tiempo que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque de alguna forma determina que los pacientes terminan con una activación que puede ser más severa en el tiempo, con perpetuación de este círculo que está acá. Por lo tanto, los objetivos de tratamiento van hacia la curación mucosa. ¿Y por qué? Porque el objetivo es modificar la historia natural de la enfermedad y mejorar los resultados a largo plazo de la enfermedad. ¿Cómo medimos los objetivos de tratamiento? Primero, si este es un tiro al blanco, lo primero que queremos hacer es que el paciente se sienta bien, que pase un paciente enfermo, un paciente que se sienta feliz y por lo menos sin molestias. Segundo, que la calprotectina fecal sea normal. Este es un biomarcador de inflamación que es bastante bueno en el seguimiento de los pacientes. Tercero, que tenga curación endoscópica, y eso lo vemos a través de una colonoscopía normal. Y por último, y lo más deseable, pero no aceptado todavía internacionalmente en las guías o recomendaciones internacionales, es que las biopsias sean normales. Cuando el paciente es capaz de cumplir todos estos criterios objetivos de tratamiento, estamos hablando del concepto de remisión profunda o de clearance de la enfermedad, donde tenemos un control de la enfermedad y eso mejora el pronóstico a largo plazo y disminuye la probabilidad de recaída. Estas son las alternativas terapéuticas. Tenemos los corticoides, que ya sabemos que solo lo podemos utilizar en las crisis de la enfermedad inflamatoria, aminosalicilato, donde su uso está de alguna forma más que demostrado en la colitis ulcerosa leve moderada. La terapia inmunosupresora, que principalmente está dirigida a aquellos pacientes que son córtico-dependientes. Las terapias biológicas, que son para pacientes de alto riesgo según la estratificación que les mostré, pero también aquellos que han fracasado en las terapias previas. Entre ellos tenemos los antagonistas anti-TNF, tenemos antiintegrinas y antileuquinas. Los que tenemos disponibles en Chile son los antagonistas anti-TNF, infliximab, adalimumab y golimumab, y también el ustekinumab. Y también hay otras moléculas que actúan a nivel intracelular que se llaman moléculas pequeñas, que tienen la gracia que son orales y que son de alta efectividad y con bajos efectos adversos.
Estas son las drogas disponibles en Chile, que podemos postular a través de una ley que se llama Ley Ricardo Soto, que no tiene costo para el paciente, pero lo importante es no retrasar la indicación y tratar de, según los criterios, ver qué paciente tiene indicación para que rápidamente pueda acceder a la terapia. El problema es que a pesar de que tenemos esta droga, nosotros vemos en el tiempo que existe un porcentaje de pacientes que pierde la efectividad del tratamiento, ya sea al inicio del tratamiento o al año de tratamiento o incluso posterior al año. En ese caso, es importante saber que también existen otras alternativas terapéuticas que están en desarrollo para poder tratar de abarcar otros mecanismos inflamatorios que están involucrados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Respecto a uno de los trabajos que me pareció interesante en la DW es el efecto de la obesidad en la terapia de la enfermedad inflamatoria, puesto que se ha visto que la grasa visceral o el tejido adiposo visceral, que es la grasa asociada a los órganos y no la grasa subcutánea, está asociado a mayor secreción de TNF-alfa y mayor secreción de interleuquina 6, que son citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, en estos pacientes, el comportamiento de la enfermedad inflamatoria es mucho más severo. Hay un estudio que se llama Constellation, que es un estudio prospectivo que evaluó pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que iniciaron terapia biológica, y lo que se vio es que la obesidad visceral se asoció a más altas tasas a bajas tasas de remisión y de respuesta a tratamiento, y también pacientes con mayor porcentaje de tejido adiposo visceral requirieron más dosis de anti-TNF al inicio, y además estaban más asociados a tener cirugía a corto plazo. Por lo tanto, es relevante el control de la obesidad en los pacientes con enfermedad inflamatoria. En el mundo ideal, yo creo que es relevante conversar acerca de la medicina personalizada. No todos los pacientes necesitan la misma terapia. ¿Por qué? Porque las terapias también están asociadas a reacciones adversas. Por lo tanto, es distinto indicar una terapia en la paciente de tercera edad, una paciente con comorbilidades o una paciente que quiere planificación familiar. Por lo tanto, hay que considerar todos estos factores y meterlos en una juguera para tratar de que los pacientes tengan la terapia más adecuada y lo más precoz posible. Y lo otro que es necesario también es tratar de evitar el uso de corticoides en los pacientes. Por lo tanto, dentro de los fármacos, si los ordenamos en esta pirámide, vamos a ver que los que tienen más reacciones adversas son los corticoides versus algunas otras drogas como los inhibidores, los anti-TNF más el uso de tiopurínico. Mucho menor tiene, por ejemplo, usar solamente anti-TNF como monoterapia versus la terapia con ustekinumab o vedolizumab, que son, al parecer, hasta ahora las terapias más seguras. ¿De qué preocuparse en el nivel primario de atención en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Esto es súper relevante porque se van a dar cuenta que cada vez van a haber más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están en control o en policlínico, de policardiovascular o en atención primaria. Por lo tanto, uno tiene que preocuparse que al momento del diagnóstico tratar de derivar precozmente a un centro terciario. ¿Y por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad que puede progresar. Y eso determina que uno tiene que tener como estrategias terapéuticas dirigidas por especialistas en enfermedad inflamatoria idealmente, o gastroenterólogos que se dediquen a evaluar pacientes con enfermedad inflamatoria. Aconsejar siempre el abandono del hábito tabáquico, y esto es absolutamente relevante en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, puesto que esto puede también determinar falla a la terapia con los distintos fármacos que estamos utilizando. Favorecer la vacunación desde el inicio, tanto de hepatitis, neumococos, influenza, lo que esté disponible. Y esto hay que hacerlo antes de que los pacientes estén con inmunosupresión por fármaco, para que puedan montar una buena respuesta inmune. Evitar el uso de antiinflamatorios, y en el caso de las mujeres en edad fértil, tratar de hacer consejería, es decir, tratar de que primero se aconseje y se verifique que esta persona esté
en las mejores condiciones, por lo tanto con enfermedad inactiva, para que los resultados durante el embarazo sean los más óptimos. Y durante el tratamiento, evaluar que el paciente esté con adherencia al tratamiento, verificar que tenga un buen estatus nutricional, que no esté obeso, pero que tampoco esté malnutrido. Pesquisar los brotes de la enfermedad, certificar el brote. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene diarrea, un paciente que tiene dolor abdominal, que tiene enfermedad inflamatoria, eso no es igual al brote de la enfermedad. Por lo tanto, eso se necesita objetivarse. ¿Cómo? A través de exámenes, con calprotectina fecal, tratando de descartar infección por Clostridium difficile, que eso lo podemos hacer. Obviamente, si el paciente está con un brote grave, indicar hospitalización, y si tiene un brote moderado, indicar corticoides. Pero si el paciente requiere más de un curso de corticoides por crisis durante el año, obviamente algo está pasando en él, nos quedamos cortos en la terapia y hay que escalar en terapia. Y por eso es importante una derivación temprana al centro terciario. También es importante pesquisar reacciones adversas y las suplementaciones de minerales. Después de la inflamación, ¿qué ocurre? Vamos a ver que hay un porcentaje de pacientes que logra esta remisión que yo les mencioné, que no tiene síntomas, que tiene la endoscopía normal y que tiene biopsias normales, pero que persiste con o fatiga, o deterioro psicológico, o disfunción anorrectal, dismotilidad, disfunción sexual y síntomas gastrointestinales residuales. Y eso produce un severo deterioro de la calidad de vida. Me voy a referir a los síntomas tipo síndrome de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria en remisión, que esto puede presentarse hasta en un tercio de los pacientes que están en remisión. Estos síntomas como el dolor abdominal, la diarrea y la distensión son síntomas que deterioran bastante la calidad de vida de los pacientes y vamos a ver de qué manera. Principalmente, ¿por qué? Porque tanto la enfermedad inflamatoria intestinal como el síndrome de intestino irritable comparten el eje cerebro-intestino. Pacientes con enfermedad inflamatoria tienen más depresión, más ansiedad que los pacientes, que la población general, y también funciona el estrés psicológico, la ansiedad y la depresión como desencadenante de síntomas y también los síntomas como desencadenante de alteraciones psicológicas. Un estudio relevante que me pareció en la IW mencionar es un estudio de una corta retrospectiva de pacientes con enfermedad inflamatoria en remisión, ya sea por calprotectina o por una colonoscopia normal, donde el 15% de estos pacientes desarrolló síntomas tipo síndrome de intestino irritable a 22 meses de seguimiento. Y lo que se demostró en el análisis multivariado es que tanto la enfermedad de Crohn como la comorbilidad y de ansiedad o depresión fueron factores de riesgo independientes para el desarrollo de síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a estos pacientes? Primero, si estos pacientes presentan síntomas digestivos persistentes, primero, si no hay signos de alarma, no hay sangrado, no hay baja de peso, no hay anemia, vamos a hacer una calprotectina fecal para certificar si esto se trata de un brote o esto es solamente otra alteración. Si la calprotectina es baja, puede ser que existan también otras alteraciones que no sean un intestino irritable verdadero, como por ejemplo la presencia de un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, una mala absorción de hidratos de carbono, como la lactosa o la fructosa, o una insuficiencia pancreática exocrina, o una mala absorción de ácidos biliares. Y son diagnósticos diferenciales hasta antes de establecer el diagnóstico de un intestino irritable verdadero. Lo que vamos a conocer, o lo que se está postulando, conocerlo con el nombre de un síndrome intestino irritable inflamatorio. ¿Qué soluciones le damos a estos pacientes? En general, no hay mayores cambios como enfrentamiento en relación a los pacientes que tienen un síndrome intestino irritable genuino. Pueden ayudarse de antiespasmódicos para el dolor, manejo de la diarrea y de la constipación, uso de probióticos, también el uso de dietas bajas en FODMAPs también los puede ayudar a manejar principalmente el síntoma de distensión abdominal. Y también, obviamente, es importante la terapia psicológica. Mensajes a casa. Primero, el diagnóstico y tratamiento precoz y oportuno mejora el pronóstico de la enfermedad. Es necesario tener una vigilancia activa de estos pacientes. El enfrentamiento tiene que ser multidisciplinario. No basta con el gastroenterólogo, basta con el médico de atención primaria. No, tiene que también sumarse el cirujano, tiene que sumarse una nutricionista,
también algunos otros especialistas para evaluar manifestaciones extraintestinales, el psicólogo, el psiquiatra, etc. La mejoría sintomática no es suficiente, ya vimos por qué, porque esto es solamente la punta del iceberg. Nuevas terapias en desarrollo con mejor perfil de seguridad es lo que está actualmente en boga y que está en varios estudios clínicos que se han mostrado y que han mostrado algunos resultados de la DW. Y aspectos no asociados directamente a la inflamación nunca deben ser descuidados, como por ejemplo el deterioro de la calidad de vida en un subgrupo de pacientes que está en remisión, pero que obviamente no han logrado todos los objetivos de tratamiento y que son resultado de la inflamación crónica o las cicatrices de la inflamación crónica. Con esto quiero terminar y les doy las gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y vamos a comenzar con un tema muy atractivo que fue uno de los primeros presentados durante este DW 2021, que fue completamente virtual y básicamente el tema es reflujo refractario. Vamos a compartir algunos conceptos que nos transmitió Michael Bessi, uno de los expertos en lo que es reflujo, y él nos quiere, digamos, involucrar en el escenario de cómo poder evaluar con algunos exámenes muy novedosos la presencia de un reflujo refractario. Bueno, el reflujo esofágico refractario básicamente es aquella condición en que nosotros le ofrecemos un tratamiento a una persona que padece el reflujo y que pese a una, digamos, asociación o uso de medicamentos muy bien prescritos, este paciente no logra un alivio sintomático. Entonces, pues, habitualmente se ha descrito que se han usado inhibidores de botones a dosis doble y también se pueden agregar bloqueadores H2, prokinéticos o alginatos, pero si obviamente después de 2 meses de un tratamiento a dosis plena, especialmente los IOP, no logramos controlar la sintomatología, estamos en esta situación. Ahora, él fundamentalmente nos transmite un concepto bien interesante que quizás deberíamos llamarlo síntomas refractarios más que un reflujo refractario propiamente tal, cuando no hay una respuesta adecuada a este inhibidor de los brotones 2 veces al día, una respuesta incompleta, parcial o simplemente no existe. ¿Por qué puede ocurrir esta condición? Que los síntomas no logren controlarse. Puede ser porque la supresión ácida sea inadecuada, o sea, no le estamos dando la cantidad de fármaco para poder controlar esta exposición ácida que supera, digamos, el control. Puede que estemos en presencia de un reflujo no ácido o que simplemente no tengamos una relación al reflujo. Por ejemplo, situaciones como la rumiación, en que existe una regurgitación del bolo alimenticio por un trastorno habitualmente más bien conductual, que tengamos una mayor deglución de aire, que tengamos un trastorno esofágico, que tengamos una esofagitis eosinofílica o que sea un trastorno funcional primario del esófago. Para poder intentar documentar algunas de estas condiciones u otras, entonces tenemos distintos tests. Se ha intentado medir pepsina salivar, hacer una imagen un poco más fina endoscópica a través de este narrowbanding para poder verse una distorsión de la vasculatura, medición de la impedancia en la mucosa, que es uno de los temas que desarrolla Bessi en su exposición y que lo vamos a ir revisando. Medición ambulatoria del pH, ya sea a través de una cápsula o a través de las sondas tradicionales que es las que más usamos. Estudios radiológicos, biopsias a través de la endoscopía y cuestionario en relación a la sintomatología de reflujo que tiene el paciente.
Desafortunadamente, a veces tenemos alta expectativa en los exámenes y cuando los recibimos, muchos de ellos están normales. Una endoscopía puede tener hasta un 80% de normalidad, lo que no significa que el paciente no tenga reflujo, simplemente que no ha producido o no se ha traducido en alguna alteración o complicación endoscópicamente evidenciable. Podemos tener una pHimetría cuando le estamos ofreciendo el tratamiento hasta 90% normal y la impedenciometría en tratamiento 70% y la impedenciometría en tratamiento un 70% de valores normales. Esto es para contextualizar por qué probablemente BESI nos va a proponer un tipo de estudio bastante novedoso, interesante y que ojalá algún día lo podamos tener disponible en nuestro país. El reflujo, básicamente uno de los problemas que ocurren es que hay un daño en la mucosa. Cuando nos exponemos a estos irritantes, la mucosa se daña, existe una dilatación de los espacios intercelulares y que lo que va a conllevar a una alteración de la integridad, por lo cual la impedanciometría, que es una medida de la resistencia, disminuye, porque esta mucosa ya no está soportando, porque hay una disrupción de parte de ella y tenemos una disminución de la impedancia de la mucosa. Cuando le ofrecemos un tratamiento de nivel protones, vamos a tener una mucosa que se recupera, que sana, por lo tanto estos espacios intercelulares que estaban alterados se van a normalizar y si volvemos a medir la impedancia debería llegar a los valores normalmente esperados y consecuentemente aliviar la sintomatología. Este es el dispositivo que nos ofrece, que nos presenta, como para poder medir esta impedanciometría. O sea, de cierta manera va a reflejar la integridad de la mucosa. Es un balón que trae unos sensores de impedanciometría, y la ventaja es que se hace a través de una endoscopía y como se infla, tiene un contacto absolutamente estrecho con la mucosa y por lo tanto los valores son extremadamente fidedignos. Y es así como él hace una medición de 3 condiciones, y estos son los niveles de la impedanzometría medidos en ohms, y estos son los centímetros de la unión, digamos, de esofagogástrica. Y aquí se ve que en este caso es una esofagitis eosinofílica, que tiene una impedanzometría muy baja. ¿Por qué? Porque obviamente la mucosa está tremendamente alterada porque es un proceso inflamatorio de todo el tracto esofágico. En este caso es el reflujo, y este es un paciente que no tiene reflujo, un voluntario sano, y en esa condición se ve que la impedanzometría es bastante más alta, por lo cual está más normal. ¿Qué debemos considerar si los CIDP nos ayudan? Como ya dijimos, si existe reflujo, si hay distensión abdominal, si tiene eructo, si tiene dolor abdominal, si hay regurgitación, si hay disfagia. ¿Y qué diagnósticos diferenciales deberíamos plantear? Por ejemplo, si la supresión ácida es insuficiente, como las primeras alternativas que nos mencionaba, es si hay adherencia al tratamiento. El horario, recuerden que los inhibidores de los glutones deben usarse antes de las comidas porque son receptores inducibles para la supresión ácida. Hay algunas personas que tienen la metabolización de estos fármacos inadecuada y por lo tanto, por más fármacos que usemos, él no logra controlar este bloqueo ácido. Que tengamos un reflujo no ácido, por ejemplo, un reflujo alcalino, que durante la noche tengamos el escape nocturno, que tengamos un ácido hipócrito o bolsillo ácido, que significa que por encima de la parte alta del estómago en relación a la unión gastroesofágica, queda un remanente ácido que no es bloqueado por estos receptores, por estos bloqueadores de la bomba Lutol, o que tengamos un reflujo duodenogástrico. Dentro de los trastornos funcionales tenemos la pirosis funcional, la hipersensibilidad y comorbilidades psicológicas. Y que no esté relacionado al reflujo, el Psoriasis Edison, que tenga fármacos, infecciosa, actínica, eosinofílica, trastorno motor mayor, la calasia, o incluso que el estómago no tenga un vaciamiento adecuado, que es una gastroparesis. Por lo tanto, el medicamento en la dosis adecuada, tiene la adherencia del paciente, el horario que corresponda. Hay un defecto anatómico también que es muy relevante, tiene una hernia, hay regurgitación, son consideraciones que siempre tenemos que evaluar. Hay un concepto muy interesante que Roma 4 lo plantea en cuanto a los trastornos funcionales versus los trastornos, digamos, más, definitivamente producción por reflujo. Esto tiene que ver con la carga de exposición ácida y la hipersensibilidad esofágica. Este es un concepto de que, obviamente, si yo tengo mucha exposición ácida, lo más probable es que pueda tener
un daño de la mucosa, lo cual nos puede llevar a una esofagititis eruptiva. Y la disposición ósea va bajando, pero todavía no es suficiente para producir sintomatología. Vamos a tener un reflujo no erosivo. Si nos seguimos avanzando al punto de vista de la cantidad de exposición ácida, que es menor, pero todavía es suficiente para gatillar síntomas, vamos a tener lo que se llama hipersensibilidad por reflujo. O sea, en este escenario la cantidad de ácido va disminuyendo en cuanto a su exposición, pero por otro lado la hipersensibilidad va aumentando. Y el extremo máximo es la pirosis funcional, en la cual tenemos mucha sintomatología, pero no existe exposición. Y complementando esta primera charla de Michael Bessi, que nos quiso, de cierta manera, aparte de explicar estos conceptos muy interesantes, poder incorporar esta tecnología de medición de la impedancia basal. John Pandolfino, que también es otro de los líderes de esta área, específicamente en su participación en la clasificación de los patrones motores, actualmente en la Chicago 4.0 versión, él también nos establece algunas condiciones de reflujo en la cual se va a desarrollar cuando el reflujo contenido gástrico causa problemas, síntomas y o complicaciones. Y en ese escenario tenemos síndromes esofágicos, los cuales son los síndromes típicos, que es el típico reflujo, puede también dolor torácico. También tenemos estos síndromes con daño del esófago, como es la esofagitis por reflujo, estenosis, el esófago de Barrett y el caso más dramático, un adenocarcinoma. Y también este reflujo nos puede producir síntomas extraesofágicos. Hay algunos que están claramente asociados, como es la tos por reflujo, la laringitis por reflujo, asma por reflujo o incluso daño dental. Muchas veces recibimos derivaciones de los dentistas para evaluar la posibilidad de reflujo frente a este daño del esmalte de los dientes. Y se ha propuesto asociación, aunque todavía no tan establecida como en esta, en el cual es la sinusitis, fibrosis pulmonar, faringitis y otitis media recurrente. Y en base a este aspecto, ¿cuáles son en la ecuación los factores que van a hacer que esta refractariedad se manifieste? ¿Cuántos gatillantes versus los moduladores de los síntomas que nos van a producir estos gatillantes? O sea, si tenemos muchos eventos de reflujo en relación a la acidez gástrica, vamos a ver que es superado por la capacidad de limpieza y de la resistencia del tejido frente a esta exposición. Este es el punto donde la impedanciometría que nos explicaban previamente puede tener un rol importante en su diagnóstico. Y puede haber un porcentaje de IDP bastante alto, sobre todo cuando estos superan esta capacidad y hay una situación en que el fármaco no está más de ayudar. Por lo tanto, cuando existe una interacción entre el ácido y la percepción, va a alterar la calidad de vida. Cuando existen factores de que haya más reflujo, por ejemplo, una hernia yatal, un trastorno de la motilidad, un mal barrido, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de limpieza, secreción de saliva, secreción de muco por el esófago, o factores anatómicos como la presencia de una hernia yatal, por ejemplo, una válvula inferior hipotensiva, y también va a depender de cuánto nosotros percibamos la molestia. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son hipersensibles o en aquellos que tienen trastornos emocionales y por lo tanto tienen una hipervigilancia y estar siempre preocupándose de cuánto es la carga hacia que está produciendo el problema. Por lo tanto, va a haber una resistencia de los tejidos, la sensibilización tanto periférica a nivel de la hipersensibilidad esofágica y la parte central. Y puede ser agravado obviamente por un estrés psicológico importante. Por lo tanto, el reflujo refractario, vamos a tenerlo en la situación similar, síntoma refractario, inadecuado bloqueo ácido, que no sea ácido o que no sea una condición relacionada al reflujo. Y utilizando este mismo gráfico y viendo qué alternativas, obviamente significaría mejorar la supresión ácida. Probablemente en un futuro cercano quizás podamos disponer de estos nuevos inhibidores de protones a través de bloqueo de bombas de potasio, que son mucho más potentes, restableciendo la barrera, ya sea si fuera necesario una fondoplicatura, algunos tratamientos endoscópicos, tratando de disminuir estas relajaciones transitorias, por ejemplo, a través de algunos fármacos, clorofeno, por ejemplo.
En el caso del reflujo no ácido, usar algunos secuestradores de sales biliares, este es un fármaco que se está desarrollando. Y en aquellos casos que no tengamos un reflujo propiamente tal, que sea hipersensibilidad o un trastorno funcional, ahí hay una muy buena evidencia de que aquellos fármacos que actúan a nivel central, fundamentalmente antidepresivos, neuromoduladores o terapias alternativas o complementarias, pueden ayudar a controlar la sintomatología. Por lo tanto, las recomendaciones serían identificar las anormalidades importantes y tratarlas. Ver si hay trastornos motores, si hay fenómenos anatómicos, si el paciente tiene hipersensibilidad, cómo está la resistencia tisular, y ahí están estos estudios de la impedanciometría. Evaluar cuál es el factor emocional, si existe una hipervigilancia muy alta, si hay estados ansiosos muy importantes, especialmente en aquellas partes de la exposición ácida que es muy baja, pero que la sintomatología es muy intensa. Sin duda que una baja de peso también va a ser una muy buena estrategia porque todos los estudios muestran que esta condición mejora mucho el control sintomático. Ojalá utilizar la mejor aproximación, menos invasiva, con más precisión. Los tratamientos complementarios, Pandolfino nos dice, no es una falla, al contrario, hay que abrirse a todas las posibilidades y sobre todo si el paciente tiene una gran respuesta o mucha confianza en ellos. Y obviamente derivar a aquellos pacientes que nosotros hemos intentado, aquellas estrategias iniciales, y si no logramos controlar la sintomatología y no nos sentimos cómodos avanzando en estos algoritmos, probablemente derivarlo para que se le pueda ofrecer un tratamiento, digamos, más personalizado. Bueno, ha sido un placer. Vamos a estar atentos a las dudas que puedan tener y esperamos la ronda de preguntas para aclarar cualquier cosa que nos haya no quedado clara. Gracias. Perfecto. Muy bien las dos presentaciones. Muchas gracias a la doctora Pérez de Arce y al doctor Freddy Esquella. Han llegado algunas preguntas acá al chat, que la idea era responderlas en vivo. A la doctora Pérez de Arce, en enfermedad de Crohn, ¿la suplementación de calcio y vitamina D es permanente? ¿Cuánto tiempo debo sustituir yo el calcio y la vitamina D? Ok. A ver, en la enfermedad inflamatoria intestinal en general, no solamente en la enfermedad de Crohn, bueno, ustedes saben que hay una inflamación que es una inflamación basal, que hace también que uno pierda más nutrientes de los que debería estar perdiendo habitualmente. Y otra cosa que ocurre es que la vitamina D tiene un efecto en la mucosa que ayuda principalmente a fortalecer el sistema inmune a nivel de la mucosa. Tiene muchos efectos la vitamina D y también ayuda a la prevención de Clostridium difficile. ¿Qué se propone en enfermedad inflamatoria? Principalmente que se mantengan niveles de vitamina D lo más normales posible o sobre niveles normales. Por lo tanto, lo que uno tiene que propender con los pacientes es tratar de mantener esos niveles. Si necesito para eso mantener suplementación, lo vamos a hacer. Y con respecto al calcio, yo diría que principalmente en aquellos pacientes que, sobre todo las mujeres en edad fértil, y aquellos pacientes que han estado sometidos a corticoides, se justifica mantener el calcio por un tiempo, por ejemplo, de 6 meses aproximadamente, y en aquellos pacientes que están en edades como de más fragilidad, a veces continuar el tratamiento con calcio y no tiene ningún efecto secundario, por lo menos para nosotros. Perfecto, muchas gracias. Al doctor Freddy Esquella, Nicolás Lama pregunta, en síntomas de reflujo gastroesofágico refractario a inhibidores de bomba de protones en pacientes sin documentación de reflujo patológico, ¿se pide pH impedancio con o sin inhibidores de bomba de protones? Que es una buena pregunta. Generalmente los pacientes están tomando, ¿cuánto tiempo hay que suspender? ¿Podemos descartar que no haya pirosis funcional o hipersensibilidad asociada a reflujo y que esta sea la causa de no respuesta? Doctor Esquella. Ya, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en términos generales, una de las recomendaciones, especialmente a través del consenso del IO, que es una de las últimas, digamos, grupos que aclaró algunas, digamos, posturas,
En términos generales, tenemos dos escenarios. Un escenario es que un paciente efectivamente tenga una falta de respuesta al uso de IVP y que nosotros le hacemos un control endoscópico y efectivamente encontramos la persistencia de una esofagitis C o D, según la clasificación de Los Ángeles, y el paciente está usando el fármaco a dosis plena. En ese escenario yo le tengo que pedir una pHimetría, impedenciometría con tratamiento, porque lo que me interesa es saber, o sea, yo tengo un reflujo documentado y quiero saber si efectivamente he logrado el bloqueo ácido adecuado. Por otro lado, si le hacemos una endoscopía y la endoscopía es absolutamente normal, o sea, no tiene por lo menos un reflujo erosivo, y estaríamos en la categoría ya sea, como les explicaba, de un reflujo no erosivo, pirosis funcional o hipersensibilidad esofágica. Lo que nos va a decir la pHimetría de impedancia, que en este caso debe hacerse sin IVP. O sea, cada vez que nosotros queramos evaluar un reflujo no erosivo, tenemos que documentar si es efectivamente reflujo o si están las tres condiciones. Si el paciente cada vez que tiene un episodio de reflujo, vale decir, si la carga ácida es menos de un 4%, recordemos que entre el 4 y el 6% es un terreno que debe documentarse con otras cosas. Menos de 4% nadie lo considera normal y más de 6% es absolutamente positivo. Si tenemos una carga bajo 4%, pero con alto número de reflujo y cada vez que el paciente tenía reflujo lo siente, eso lo vamos a catalogar como una hipersensibilidad esofágica, ¿no? Vale decir, el paciente percibe con tanta detalle estas exposiciones que ahí obviamente va a ser catalogado como hipersensibilidad. Y muchas veces este paciente va a ser imposible con un bloqueo ácido lograr bajar ese 4, 2, 3%, porque ningún fármaco logra esa eficacia, y por lo tanto tenemos que usar un neuromodulador. Y la pirosis funcional, como les mencionaba, efectivamente es aquel paciente que tiene síntomas, pero no hay ninguna relación de exposición, ya sea ácida. Hay menos acuerdos en cuanto a los reflujos alcalinos u otras cosas, pero sin duda yo diría que en aquel paciente que tiene sintomatología relevante y tiene ausencia de exposición ácida y no tenemos otro tipo de reflujos, que eso podríamos caer en un terreno de discusión, probablemente la pirosis funcional. Ahora, hay que tener en cuenta que hay que validar los síntomas, porque hay mucha paciente que tiene síntomas atípicos, dolor de cabeza, o sea, uno tiene que centrarse en síntomas que realmente sean validados, ojalá agrupados en la misma categoría, porque si no puedo digamos, incluir episodios sintomáticos que realmente no tienen el efecto. Por lo tanto, para redondar la pregunta, diríamos que es el objetivo especial de estos estudios funcionales, es básicamente documentar que el paciente no sea un mal metabolizador, por ejemplo, o que no tengamos un buen bloqueo ácido, o que tenga el reflujo alcalino, y por otro lado, ver si los síntomas están específicamente asociados al ácido o completamente ausencia, el cual ahí va el neuromodulador y terapias a veces cognitivo-conductuales u otro tipo de desconexiones para ser mucho más eficaces. Freddy, en esa misma línea hay una pregunta acá de un espectador anónimo que dice respecto al uso de la amitriptilina para el reflujo, ¿se asocia a sensibilidad a la mucosa o estados ansiosos como neuromodulador? ¿Qué opinas tú? ¿La amitriptilina es un medicamento de uso habitual, de bajo costo? Bueno, la amitriptilina como buen antidepresivo tricíclico, claro, tiene un efecto habitualmente analgésico. De hecho, lo usan algunos neurólogos para la cefalea, nosotros lo hemos usado también para algunos trastornos motores esofágicos, dolores, y por lo tanto, en la parte del reflujo tiene esa digamos, característica. Tiene muchos otros usos, pero si uno lo mantiene en el reflujo, hay que tener en cuenta, eso sí, si el reflujo se acompaña de mucho estreñimiento, probablemente no va a ser el fármaco más adecuado. Si el paciente tiene, además, por un otro motivo, una secreción salival un poco disminuida, también vamos a tener algún problema. Por lo tanto, yo diría que el escenario ideal de usar amitriptilina en un paciente con reflujo es que el paciente que tiene un tránsito normal, que tiene buena secreción salival, que no tiene un reflujo alto. No incluir el tema del reflujo faringolaringio porque es un tema más controversial, pero hay pacientes que tienen mucha tos, mucha parte alta, globo faringio, y a veces la amitriptilina puede no ser de gran utilidad. Si vemos un paciente que tiene hipersensibilidad esofágica, trastornos del sueño, mientras más comorbilidades desde el punto de vista neurológico y tenga un tránsito especialmente normal, diría yo, creo que la amitriptilina es muy útil como neuromodulador. Si nos enfrentamos a un escenario un poco distinto, tenemos otros neuromoduladores que son un poco más útiles, como pueden ser algunos inhibidores de captación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina,
O podríamos incluso usar la trazodona, que a mí me ha ido muy bien con la trazodona, como especialmente mejora el sueño, pero también mejora la sensibilidad esofágica. Y probablemente hay que ver, así igual como lo decía la doctora, muy bien de darse el tratamiento individualizado. Yo creo que este paciente hay que hacer un buen estudio clínico y anamnéstico, preguntándole cuáles son los síntomas reales. Hay globofaringio, hay distensión, hay dolor, hay sensación de proliferación, etcétera. Pero la mechisterina, yo te diría, en términos simples, es un buen neuromodulador en pacientes con reflujo que no tengan una sequedad alta o no tengan mucho componente alto y que su sustancia intestinal no sea lento. Perfecto. Edith, mira, juntando dos preguntas interesantes. El uso de cúrcuma en enfermedad inflamatoria intestinal y los probióticos, en el fondo, ¿tienen algún rol? En algún momento se habló de la cúrcuma como un efecto, digamos, antiinflamatorio y que podía frenar un poco la reactivación de la enfermedad inflamatoria, y los probióticos que están tan en boga en nuestro uso diario, digamos. Ok. A ver, primero hablar de la cúrcuma. La cúrcuma, para los que no lo conocen, es una planta medicinal. Es una planta asiática que de hecho es como parcial jengibre, y que en enfermedad inflamatoria se ha usado como también en otras enfermedades también inflamatorias como la artritis, principalmente porque tiene estos efectos que tú dices antiinflamatorios. Efectos antiinflamatorios como por ejemplo reducir el estrés oxidativo. En base a eso han existido trabajos en pacientes con enfermedad inflamatoria. Principalmente son pacientes que son leves a moderados, y lo que se ha visto en todas las revisiones en general es que puede ser o ayudar como tratamiento sintomático, pero como coadyuvante, es decir, no solo, sino que asociado, por ejemplo, a una terapia como por ejemplo los 5-ASA o los aminosalicilatos, donde podría de alguna forma mejorar un poco, pero con una evidencia no tan fuerte, la remisión en estos pacientes a largo plazo. En el caso de los probióticos, bueno, los probióticos es una forma también de poder modular la microbiota intestinal, que sabemos que está disregulada en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, cuando uno está, por ejemplo, con pacientes con brotes de enfermedad, en realidad uno no debería pensar como terapia inicial indicar probióticos, sino que, por ejemplo, hacer el tratamiento adecuado, 5-ASA, corticoides cuando corresponda, y eventualmente cuando los pacientes ya entran en un estado de remisión, uno podría usar el probiótico para poder de alguna forma disminuir principalmente los síntomas que quedan residuales, como por ejemplo la hinchazón, la distensión, etc. Pero también pensándolo como una terapia coadyuvante, donde tienen rol principalmente en los pacientes en remisión, que mantienen persistencia de síntomas funcionales después de haber pasado esta tormenta inflamatoria. Ahí podríamos usarlo sin problema y sin contraindicación. No te escucho. Perdón, Edith. ¿Por cuánto tiempo, pregunta acá Tatiana Marcillo? ¿Qué cosa? ¿La ¿Cuánto tiempo curcumina, de los uso de los probióticos? probióticos? Si los vamos a ocupar, ¿por cuánto tiempo en el fondo? Depende para lo que tú lo quieres ocupar, porque los probióticos en general, por ejemplo, en un paciente en remisión, lo podrías ocupar 3 meses, descansar un tiempo, y si vuelven a aparecer síntomas que no están asociados principalmente a actividad inflamatoria, puedes continuar con cursos intermitentes, ¿ya? Pero no es una terapia de primera línea o como para dejarla sola, sino que principalmente para manejo de síntomas funcionales en pacientes con enfermedad inflamatoria. No es para manejo de la actividad. Perfecto. Uh-huh. Freddy, preguntan acá, ¿cómo el tabaquismo puede aumentar el reflujo gastroesofágico? Que esa es una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo? Cristian Muñoz pregunta. Bueno, nosotros sabemos que la nicotina tiene un efecto a nivel del esfínter esofágico inferior que disminuye un poco el tono. Entonces, obviamente, sabemos que las relajaciones transitorias se propone como uno de los mecanismos de reflujo. Entonces, cualquier factor que haga que las relajaciones transitorias sean un poco más elevadas, ocurre eso. También hay algunos factores de producción de ácido, y de hecho algunas personas con tabaco a veces han tenido más predisposición a tener cuadro ulceroso. Entonces, si relajamos la válvula y además tenemos producción de ácido, ya tenemos más de algún factor que nos puede producir este tema de reflujo. Perfecto. Una pregunta, Edith. ¿Qué valor se considera como normal para hablar de remisión? Calprotectina menos de 50 o 100, y también enfocado a lo mismo
¿hasta dónde debiese llegar la atención primaria en el manejo de estos pacientes? Tú hablaste en tu presentación que deberían ser derivados precozmente, en el fondo. ¿Cuál es el rol del médico? ¿Una calprotectina alta y derivar? ¿Pedir una colonoscopía, que a veces es difícil acceder en atención primaria? Cuando uno considera la calprotectina en un paciente que está en tratamiento, que está bien, digamos, con el tratamiento, o en un paciente que está debutando, cuando considera de que puede ser diagnóstica, puede ser útil? Claro, la calprotectina en enfermedad inflamatoria intestinal tiene distintos roles. Uno lo puede hacer primero para diferenciar lo que es funcional de lo que es una enfermedad inflamatoria, para hacer como sospecha diagnóstica. El otro rol que yo les había dicho también tiene que ver con el seguimiento de pacientes, por ejemplo, que están en remisión, o eventualmente estoy tratando de pesquisar actividad de la enfermedad inflamatoria. Entonces, la calprotectina ha tenido valores que han sido establecidos durante el tiempo y cada vez son más exigentes. Normalmente, para una persona que no tiene patología intestinal, calprotectinas fecales normales son menores de 50. Para enfermedad inflamatoria intestinal, inicialmente, para enfermedad de crónico-colitis ulcerosa se consideraba una calprotectina normal menor de 200. Cada vez estamos más exigentes en cumplir mejores metas, porque sabemos que pacientes que tienen esos valores de calprotectina todavía tienen actividad endoscópica o también actividad histológica, y eso es lo que nosotros queremos manejar. Se ha visto que los valores de calprotectina en colitis ulcerosa menores de 100 se correlacionan mejor con curación endoscópica o con curación histológica. Por lo tanto, nuestra meta idealmente es mantener valores de menos de 100. En enfermedad de Crohn es un poco distinto el escenario, porque la enfermedad de Crohn también afecta a otros segmentos del intestino y puede ser que la calprotectina no refleje real actividad de la enfermedad. La calprotectina tiene real valor principalmente a nivel colónico y a nivel ileal distal. Y en respecto a la pregunta de la atención primaria, hasta dónde llegar, en realidad es importante primero la sospecha diagnóstica, si es posible tratar de pedir una colonoscopía frente a una sospecha, por ejemplo, un paciente que está consangrado, pedir la colonoscopía, tenemos el diagnóstico, derivar precozmente a atención secundaria es súper relevante, porque de alguna forma estos pacientes no sabemos cómo va a ser el curso de la enfermedad. Hay pacientes que pueden quedarse estáticos con una enfermedad muy controlada, que yo puedo tener el control en atención primaria, por ejemplo, una proctitis, supositorios, etc. Versus un paciente que rápidamente progresa en la enfermedad y necesita terapia inmunosupresora superior, necesita terapia biológica, y que esto puede pasar en un plazo de meses. Por lo tanto, siempre es importante la derivación. Y el control de atención primaria es pesquisar los brotes. Pesquisar los brotes, por ejemplo, si tenemos un paciente que está con una diarrea, que está con rectorragia, detectar, por ejemplo, si es que está con una infección por Clostridium, hacer tratamiento, eso sí lo podemos hacer, pero ya el manejo superior con inmunosupresores, eso ya requiere de alguna forma una atención de un nivel superior. Perfecto, gracias, Edith. Freddy, una pregunta acá Ivana Guancha pregunta acerca de este anillo magnético, que me imagino se refiere al LINX, para el manejo de reflujo gastroesofágico. ¿Qué experiencia tienes tú? Si tiene alguna utilidad, algún rol, ¿has tenido la posibilidad de ocuparlo o revisado un poco acerca de eso? Mira, el LINX nosotros nos propusieron en la clínica hace un par de años incorporarlo, sobre todo cuando lo trajo Johnson & Johnson. Nos pasaron la literatura, los trabajos, se lo presentamos a los cirujanos y ellos no quisieron usarlo, porque si bien es cierto, aparentemente es bastante seguro. De hecho, la clínica Las Condes es como el lugar que tiene más experiencia. En teoría es una técnica bastante simple, que se pone un anillo magnético de titanio que tiene estos imanes, y que en el fondo su función sería básicamente que en el momento de reposo y cuando el bolo no está pasando, están muy cercanos unos a otros, y a medida que el bolo va pasando, produce una presión que es capaz de expandir los anillos y después nuevamente se recupera. Algunos de los grandes temores que pueden producir úlceras por presión, incluso han habido algunas perforaciones, han habido necesidad de retiro por dolores importantes. Por lo tanto, nosotros no tenemos experiencia porque el grupo de cirugía no quiso instalar la técnica ya en la clínica, básicamente por algunas complicaciones que, si bien no son demasiado frecuentes, han sido más o menos graves. Yo creo que uno de los conceptos más importantes que trae la nueva clasificación Chicago 4.0 es que hoy día debemos incorporar técnicas de provocación en forma sistemática.
Técnica de provocación significa que aparte de medir las presiones, hay que evaluar, especialmente en aquellos pacientes que tienen trastornos motores, vale decir, en que la propulsión esofágica pudiera no ser lo suficientemente adecuada para vencer la resistencia que pone el anillo. Por lo tanto, uno le da estas degluciones rápidas, que son las que van a, de cierta manera, forzar al paciente a darle rápidamente, inhibir la actividad, digamos, peristáltica, y posterior, en la última deglución, debería haber una reserva y una contracción mucho más vigorosa, al menos 1,5 veces con respecto al basal, y eso hablamos de que el paciente tiene una reserva, y a lo mejor esta motilidad débil se logra, digamos, mejorar al exponer estas degluciones rápidas. Si no contamos con esa potencia residual y le ponemos un anillo, podría ocurrir una disfagia posterior. Por lo tanto, yo creo que el anillo pareciera ser una estrategia segura, entre comillas. Hay algunos estudios de seguimiento que el 85% andan libres de tratamiento en un seguimiento a un año. Por lo tanto, yo creo que si el paciente se estudia bien, no tiene una hernia grande, no tiene un trastorno motor muy severo, podría ser un buen candidato, y sobre todo si el equipo quirúrgico está, digamos, con la confianza de usarlo, que lamentablemente no es lo que ocurrió en donde yo trabajo, y por eso no lo tenemos implementado. Yo creo que hay que hacer un seguimiento más a largo plazo. Sí me ha tocado en un par de pacientes que le han tenido que retirar el anillo porque tuvo mucho dolor posterior a su uso, y por lo tanto yo creo que es una herramienta útil que hay que evaluar en el tiempo, así como por ejemplo fue el marcapaso, que sí lo tuvimos en la clínica, lamentablemente no tuvo el éxito que uno quisiera, y en este momento ya no se está poniendo. Yo creo que algo prometedor. Creo que la experiencia en el futuro nos dirá cuál es el peso que debe ocurrir, y sobre todo que las complicaciones que te mencioné no sean frecuentes. Esta úlcera por presión, que en el fondo el marcapaso se adosa en la mucosa, produciendo una aflicción tan intensa que termina haciendo una úlcera perforante. Perfecto. Gracias, Freddy. Vamos a hacer un par de preguntas más. Está súper entretenido. Hay una gran participación de la audiencia. Tenemos 237 participantes, así que muy, muy agradecido. Muy bien, Megalabs, por el curso, digamos, una participación muy, muy, muy buena. Edith, mira, acá preguntan acá por la colonoscopía de control. ¿Cuándo uno debiese realizar esta colonoscopía de control una vez que uno logra la remisión clínica, para confirmar esta remisión histológica y definir si es que el paciente está bien con el tratamiento? Esa es la pregunta. Ok. A ver, la colonoscopía, si existe la posibilidad de hacerla precozmente cuando uno inicia terapia, generalmente en colitis ulcerosa, entre los 3 a 4 meses de terapia, uno debería tratar de confirmar la curación endoscópica, idealmente la histológica, ¿ya? Y en enfermedad de Crohn, los cambios son mucho más lentos. Los cambios pueden demorarse hasta por lo menos 6 meses, no antes de 6 meses. Entonces sería como una buena aproximación. Si no puedo hacer colonoscopía, me voy a guiar por calprotectina fecal. La calprotectina fecal es una excelente herramienta. Por lo tanto, no hay que angustiarse si uno no puede hacer colonoscopía, pero sería como lo ideal hacer esa colonoscopía de control, y si está todo bien, después hacer seguimiento con calprotectina cada 3 meses y posteriormente cada 6 meses si el paciente está en remisión. Perfecto. Y Freddy, mira, preguntan acá un poco en la incompetencia cardial, que es una situación descrita habitualmente en la endoscopía. ¿Hay algún otro medicamento aparte de los IVP? Preguntan además para la domperidona y el levosulpirid, me imagino también en la misma línea, ¿tienen algún rol en estos casos? Y para redondear ahí la pregunta, había una más arriba acá de dosis de la amitriptilina para el manejo del reflujo, que también lo preguntaron acá los chiquillos. Bueno, partamos por la dosis de amitriptilina. La amitriptilina viene con periodos de 25 miligramos, y obviamente uno siempre, todos los antidepresivos como regla general, debe partir con la menor dosis posible
para lograr el máximo efecto con la mínima dosis y ojalá menos efectos secundarios. Por lo tanto, yo partiría con 12,5 miligramos y lo iría subiendo si es que no aparecen efectos adversos. Hay pacientes que con 12,5 miligramos no pueden despertarse el día siguiente, o sea, va a depender un poco de la respuesta individual de cada persona, pero 12,5 miligramos me parece razonable. Yo tengo pacientes con 7, con la mitad, o sea, 6,25. ¿Bien? Por lo tanto, yo diría menos 12 y 12,5 parecería razonable. Con respecto al uso de prokinético, habría que hacer una salvedad, si no lo preguntan, y me parece muy bien que lo haya preguntado, pero un medicamento que debería, y nosotros como grupo de neurogastroenterología hemos tratado de insistir, su no uso es la metoclopramida, porque la metoclopramida puede producir efectos extrapiramidales y disquinesia desde la primera dosis y a veces irreversible. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la metoclopramida. Si yo tuviera que escoger entre domperidona y levosulpiride, va a depender de varios factores. Primero, la domperidona es más barata, el levosulpiride es más caro. Ambos pueden producir la galactorrea, que es el efecto adverso más temido. Si es un paciente en edad joven y sin riesgo cardiovascular, no le voy a pedir un electro, pero si voy a usar más de 50 años, yo me sentiría más tranquilo pidiendo un electrocardiograma por los posibles efectos cardiovasculares. El levosulpiride tiene muchos menos efectos. Hay que tener en cuenta que la paciente, sobre todo mujeres, no tengan patología mamaria, porque recordemos que en patología mamaria maligna no está recomendado usar ninguno de ambos. Y yendo a la pregunta más fina, yo creo que si el tránsito intestinal es normal, yo creo que el levosulpiride a mí me acomoda más porque tiene mejor vaciamiento gástrico, tiene algún efecto también sobre la válvula. La domperidona es más barata, pero yo la considero más insegura. Y si uno se va al ISP y en las normas, la recomendación de uso de domperidona debe ser acotada, no debería ser a largo plazo. Con el levosulpiride podemos trabajar un poquito más cómodos en el tiempo. Probablemente yo te diría que los estudios hoy en día revelan que la obesidad, así como la doctora Pérez lo mencionó en la enfermedad inflamatoria, es uno de los factores de riesgo más importantes para producir esta incompetencia cardíaca o debilidad, porque aumenta la presión abdominal y esta resistencia defensiva. Por lo tanto, si podemos lograr la baja de peso, yo diría que va a tener tanto mayor efecto que usar un prokinético. Si el paciente tiene además algún fenómeno de distensión abdominal, meteorismo, etcétera, y está participando, que el vaciamiento gástrico no es óptimo, como les mencionaba, entre la parte de la fisiopatología, creo que estos prokinéticos pueden aportar. Por lo tanto, lo que sí hay que tener cuidado con los prokinéticos es que como nos aumentan la presión de la válvula, en pacientes que tengan una motilidad muy disminuida, no es infrecuente que aparezca disfagia. Entonces, yo creo que se tienen que dar varias condiciones y por eso yo creo que los tratamientos son individuales y no generalizar. Yo creo que si podemos bajar de peso es ideal, evitar todos los factores farmacológicos, bloqueadores del calcio, algunos antidepresivos que nos pueden disminuir la presión de la válvula. Y si aún así no lo logramos, probablemente uno de ellos dos. Si lo vamos a hacer por un tiempo corto y el paciente no tiene muchos recursos, la domperidona. Si planificamos un estudio más largo, un tratamiento más largo, perdón, y no tiene ningún efecto adverso, yo plantearía levosulpiride. Perfecto. Oye, yo estoy súper impresionado, digamos, por la tremenda audiencia, por la participación, por las preguntas. Los temas están escogidos con pinza, en el fondo. Una enfermedad emergente como es la enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad súper prevalente como la enfermedad por reflujo, con esta orientación hacia la atención primaria y tratando de transmitir estos conocimientos nuevos de este curso, digamos, norteamericano que ha sido brillantemente expuesto por Edith y por Freddy. Mira, un agradecimiento a Megalabs por esta iniciativa. Yo creo que es novedoso, es importante llevar la información más de punta a todas partes, así que muy, muy agradecido. Y los invito a la próxima semana, el 29 de septiembre, que es el próximo miércoles, a reunirse nuevamente con dos conferencistas de primer nivel también, el doctor Rodrigo Mancilla, que va a hablar acerca de lo mejor del DDW del 2021 en páncreas, y el doctor Alex Díaz, que va a hablar acerca de novedades en colonoscopía de cáncer colorectal y rol de la inteligencia artificial en la detección del cáncer colorectal
Ellos son representantes de regiones. Rodrigo trabaja en Puerto Montt, Alex Díaz en la quinta región, así que en este intento también de descentralizar el conocimiento y la información, los invitamos a participar la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas, en el segundo capítulo de este ciclo de presentaciones de primer nivel que vamos a tener en este curso. Así que muy buenas noches, gracias Freddy, gracias Edith por la invitación y que estén muy bien. Un saludo Freddy. Chao, muchas gracias, cuídense. Muy bien, chao, chao.